Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este primer episodio estaremos conversando con el pastor Gilberto Rufat, que compartirá algunas respuestas relativas a las diferentes posiciones escatológicas, especialmente la referida al milenio. ¿Dónde ubicamos el milenio? ¿Qué es el amilenialismo? ¿Es acaso una posición alegórica? Queremos invitarte a que puedas escuchar este podcast, que hoy puedas recibir claridad respecto a temas que para muchas personas son realmente confusos y que Dios pueda bendecir tu vida. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Te agradezco de antemano el tiempo en el que han sacado y esperamos que este tiempo sea de edificación para ambos. Lo vamos a hacer con todo el respeto que ustedes se merecen y que Dios espera de cada uno de nosotros. El amilenialismo no se fundamenta en una interpretación alegórica. De hecho, dentro de cada libro de la Escritura, y Apocalipsis no es la excepción, tenemos interpretaciones a través de la Escritura cuyo contenido claramente se interpreta de forma literal y en muchas ocasiones no corresponde a lo literal. Voy a darte un ejemplo, voy a traer ejemplos. Por ejemplo, cuando vemos la profecía acerca del templo que sería levantado para salvación, me refiero a Amós capítulo 9. Es un templo que normalmente se ve como un templo que debe ser erigido de manera física. Cuando vemos la interpretación que la propia Escritura provee de ese templo, que lo hallamos en Hechos capítulo 15, cuando se está discutiendo si los gentiles deben pasar a ser parte de la iglesia, la respuesta que allí se provee es que ese templo no era físico, que ese templo que sería restaurado sería Cristo. Y alguien podría considerar que eso no es una interpretación literal. Te voy a dar otro ejemplo porque es que hay múltiples ejemplos para que entiendan, porque no es una excepción en el libro de Apocalipsis. Cuando estamos hablando del nuevo templo que sería levantado en el tiempo del Mesías, me refiero, por ejemplo, a lo contenido en Ezequiel capítulo 37, cuando habla del Mesías que vendría del linaje de David. Ese nuevo templo en 2 de Corintios capítulo 6 habla y Pablo señala, le dice a los creyentes, ustedes son ese nuevo templo. De nuevo, no está interpretando la Escritura ese templo como algunos lo entienden de manera literal, sino una vez más representa ese cuerpo de creyentes como se establece, por ejemplo, de la misma forma y manera en Pedro, cuando le dice a los creyentes que ellos son piedras vivas del templo de Dios. O como se refiere Pablo en Efesios en el capítulo 2, y también señala que ese nuevo templo es la iglesia. Entonces, el amilenialismo o el concepto del milenio, el hecho de que la posición amilenial no lo vea de manera literal, y entiéndase literal que dure 1000 años, porque no estamos hablando de que la escuela milenial no entienda que hay un periodo que se llama el periodo del milenio. Esa expresión amilenial no niega la realidad del milenio. Lo que niega es la realidad del milenio como lo entendían los judíos, que es lo que vemos que se rechaza en los padres de la iglesia en múltiples ocasiones, como ellos lo interpretaban los judíos, y específicamente que dure 1000 años. De hecho, no es la única escuela que hoy postula que ese milenio no es de 1000 años, porque hoy básicamente los postmileniales, que en principio creían en un milenio también literal, como el premilenial histórico o el premilenial dispensacional, ya tampoco lo ven de esa manera. O sea, entienden que el milenio representa un periodo indeterminado de tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo, y obviamente que ese periodo se da antes de la segunda venida de Jesucristo. Así que la cuestión de cómo se interpreta la Escritura, pues se interpreta con la Escritura y no hay un patrón. El punto es, no hay un patrón en la Escritura que cada pasaje que ustedes vean tiene que ser interpretado de manera literal. De hecho, eso es forzar la Escritura. ¿Por qué? Porque lo literal lo único que significa es
que cada figura, cada expresión dentro de la escritura debe verse de acuerdo a lo que significa. Si está hablando de una figura retórica o una figura del lenguaje, tiene que verse dentro de ese aspecto y no literal. Y lo tenemos todo el tiempo. Cuando Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, o yo soy la puerta, Jesús está haciendo claramente referencias a cosas que ya se establecieron en el Antiguo Testamento, y él está diciendo, yo soy, por ejemplo, en el caso de Juan 10, ese pastor, que ese pastor viene de Ezequiel capítulo 34, ese Dios vendría a salvar a su pueblo, vendría a salvar a las ovejas que él había escogido. Así que, una vez más, la posición de ver ciertos pasajes como que no son literales forma parte del contenido todo el tiempo de la escritura. Usar eso o que alguien use eso para categorizar que una posición, entiéndase en la posición del milenio, no puede ser correcta porque tiene que forzadamente ser literal, pues nada más lejos de la realidad en términos de la hermenéutica bíblica, porque estamos hablando de cómo la Biblia se interpreta a sí misma, y es en múltiples ocasiones donde nos vamos a encontrar que lo que nosotros pensamos que tiene que darse de manera literal, no se va a dar de manera literal, sino que se da en una visión mucho más amplia de lo que nosotros pensamos y entendemos. De hecho, aquí termino. Todo el sistema, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de sacrificios, todo ese tabernáculo y todo lo que se hacía, todo era sombra, todo era figurativo de lo que se habría de cumplir en Cristo. O sea, yo no sé si es que a veces no entendemos la escritura o lo que escuchamos solamente es, no sé, alguna posición, alguien que dice algo y parece que es un buen argumento y que parece desacreditar otra posición. No, la realidad es que el concepto del milenio implica dentro del reino de Dios ese periodo donde Dios expandiría el mensaje del Evangelio a todas las naciones. La Biblia no dice desde que Jesús expandió su llamado, que lo hace una vez resucita, en Mateo capítulo 28, no define cuánto tiempo la iglesia estaría proclamando el Evangelio hasta la segunda venida de Jesucristo. Ese periodo, caracterizado dentro de ese periodo como el milenio, la Biblia no le pone un tiempo. El único tiempo que nosotros podemos ver y tratar de verlo literal es por Apocalipsis capítulo 20, que habla de ese periodo del milenio. Pero nuevamente en un libro con muchas imágenes y símbolos, parte del lenguaje escatológico, que dentro del Antiguo Testamento se usa ese concepto de 1000 años en múltiples ocasiones, y todas en el Antiguo Testamento no son literales, son representativas, son simbólicas. ¿Ve? Como por ejemplo se lo saco de la escatología, cuando David está siendo utilizado por Dios y pues se decía, el pueblo decía, miren, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. El lenguaje es que tenemos que tomarlo de manera literal. Eso es lo que está diciendo la escritura, que mientras cuando cumplía, no sé, podía vencer Saúl el número 1000, pues en ese momento dado podíamos saber que ya David había derribado a 10,000. No, obviamente eso no es lo que es. Eso es lenguaje, eso es hipérbole, para mostrar que la grandeza de algo o comparar es una forma de comparar. Nosotros todo el tiempo hacemos comparaciones y la escritura matiza ese tipo de cambio, de trascendencia o de grandeza de esa manera, pero no tiene que verse de manera literal. Cuando vamos a interpretar cualquier libro, no es correcto ubicarnos en un capítulo para iniciar. De hecho, ese es uno de los problemas de la iglesia de hoy. Los libros deben ser leídos completamente, cualquier libro. Si usted va a estudiar el libro de Isaías y tiene 66 capítulos, no podemos iniciar en Isaías capítulo 13 y pretender entender Isaías capítulo 13 sin leer los 66 libros y saber de qué trata el libro de Isaías. Así que creo que eso es un error que todo el tiempo se comete, y la razón es pues obvio, yo creo que ustedes saben, pues porque toma tiempo, porque somos vagos, porque no queremos hacer nuestro trabajo. Porque una lectura, por ejemplo, y cambiando el libro de Apocalipsis, leer los 22 capítulos en su casa le va a tomar aproximadamente, dependiendo qué tipo de lector usted es, 1 hora, 10 minutos. Solo leerlo. Pero no queremos leerlo.
Lo que queremos ir directamente a un versículo o un capítulo y con leer ese capítulo, ese versículo, entender el libro. Para empezar, eso no es correcto, es el punto. Y eso corresponde a cualquier libro de la Biblia. Pero para poder entender aún un libro de la Biblia, recuerden que nuestra Biblia contiene una colección de libros. Tenemos 66 libros. Y necesitamos tener un panorama general también de esos libros. Para ello hay que leer la Biblia. Y ese es otro problema que tenemos, hermanos. Disculpen, pero tengo que aprovechar las coyunturas. Si usted no lee la Biblia, no espere entender la mayor parte de los libros de la Biblia, porque la lectura de la Biblia es la que nos va a proveer el hilo conductor, nos va a señalar qué es lo que debemos ver, a qué apunta, de qué se trata, cuál es el tema central, desde que inicia en Génesis hasta Apocalipsis. Si ustedes ven cómo inicia la Biblia en Génesis, así termina en Apocalipsis. La Biblia inicia en un huerto y termina en un huerto. Termina en la expulsión de Adán y con él de los seres humanos, del reino de Dios. ¿Y cómo termina? Con un reino consumado. Hay un primer Adán en el que las cosas caen y hay un segundo Adán que es Cristo, en el que hay una conquista y su obra trae bendición sobre todos aquellos que pues, se arrepienten y están constituidos o vienen a ser parte de ese pueblo de Cristo. Así que necesitamos leer nuestras Biblias y cuando nos acercamos a un libro, leer ese libro completo. Si no, los acercamientos no van a ser los correctos. Dentro de Apocalipsis, si es el capítulo que estabas abordando, es el capítulo donde se le pide a Juan que salga una vez sale de Patmos a predicar el Evangelio. Lamentablemente tenemos el capítulo 11 y ya empezamos a dividirla, pero si leyéramos del 10 al 11 y no interrumpiéramos, pues básicamente el 11 es parte de lo que Juan cuando sale va a cumplir y todavía está el templo y ese es el capítulo, bueno, que aparecen los testigos, la muerte de los testigos y es el capítulo que identifica cuál es la ciudad que va a ser juzgada, Apocalipsis 11:8, que es la gran ciudad donde Jesús fue crucificado. Así que ese mandato de Apocalipsis capítulo 10 debe ser visto dentro del contexto del primer siglo porque lo demanda. Tenemos padres de la iglesia que claramente testifican que luego de la salida de Patmos, Juan cumplió con la tarea de constituir otras iglesias. Sin embargo, tenemos también padres de la iglesia que identifican que cuando Juan estaba ya mayor, apenas podía hablar y tenía que ser cargado y llevado a la iglesia y que se le decía o se le preguntaba por qué solo solía decir que se debían amar los unos a los otros, a los que él respondía. Bueno, es que ese fue el mandato que nos dio Jesucristo, el mandato más importante. El punto es que en el capítulo 10, si colocamos el libro de Apocalipsis, estoy abordando mucho más en un periodo tardío, en el año 90, 95, Juan sería un anciano. Y la realidad es que hubiese sido sumamente imposible que Juan hubiese cumplido con la tarea. Pero si tienes interés en estudiar el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 es base para poder entenderlo. Y te voy a explicar por qué. Porque es el capítulo que delimita cuándo deben ocurrir los eventos. Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 1:3 dice de la siguiente manera: las cosas que deben suceder pronto porque el tiempo está cerca. O sea, está diciendo que el evento que va a ocurrir es en un tiempo cercano. Segundo, dice cuál es el juicio que va a ocurrir. Apocalipsis 1, versículo 7, claramente identifica que es la venida de aquel que viene en las nubes. ¿Y quién es el que viene en las nubes? Bueno, la descripción está en el mismo capítulo 1, cuando se describe aquel que está en medio de los candeleros y se observan la visión en términos de la persona, cómo está descrita, es exactamente la imagen de Daniel capítulo 7. O sea, es el anciano de días, es la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que corresponde también con el juicio que es identificado en el capítulo 14, Apocalipsis 14:14, dice que es el juicio de la viña, es el juicio donde Dios va a pisar el lagar de la ira de Dios. ¿Y quién va a pisar ese lagar de la ira de Dios?
Bueno, pues el Hijo del Hombre. Ese es el juicio de Isaías capítulo 5. Ese es el mismo juicio que Jesús identifica en Mateo capítulo 21, en la parábola de los labradores malvados. ¿Qué han hecho los labradores malvados? Se han adueñado de la viña. ¿Qué es la viña? La casa de Dios. En vez de cuidar de ella, de velar por el pueblo, el liderato, habían sacado ventaja exactamente lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues no recibieron a todos aquellos que le fueron enviados y finalmente el dueño de la viña envía a Jesucristo, envía a su Hijo amado y ellos saben, tienen noción de quién es, no que lo entiendan para poder acercarse a él, pero sabiendo quién era o la autoridad con la que venía, deciden, este es el heredero, vamos a matarlo. Y la Escritura dice que Jesús mismo les va a preguntar: ¿qué ustedes creen que va a ser el padre de familia cuando se entere que ustedes le han matado al unigénito? Y ellos mismos dijeron: bueno, vendrá un juicio sin misericordia. Y la Escritura dice en Mateo capítulo 21 claramente que ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos, porque era la roca. Entonces, hay muchas particularidades dentro del libro de Apocalipsis que nos ayudan a conectar, a saber cuál es el juicio que estaba sucediendo. El libro de Apocalipsis tiene dos juicios y esto es algo que yo me encontré trabajando la interpretación del libro para mi tesis doctoral, que no es claro en muchos comentaristas, y es que nunca distinguen entre Armagedón y Gog y Magog. Son dos juicios totalmente diferentes. De hecho, para muchos de ustedes no debe ser difícil, creo yo, poderlo ver. ¿Por qué? Porque en el esquema dispensacional, premilenial dispensacional, o dentro de la escuela del rapto, se hace esta distinción. Ese sistema lo hace. Usted va a ver, no sé si ustedes tengan, ¿verdad?, conozcan el sistema, pero en ese cuadro escatológico, lo que ocurre es que antes de la segunda venida de Jesucristo sucede Armagedón. Armagedón está constituido dentro de ese tiempo de la gran tribulación que está asociado con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, pero también el juicio al pueblo de Israel por el rechazo del Mesías, donde una parte de ese pueblo va a venir a salvación según esa posición escatológica. Una vez se da el evento de la segunda venida de Jesucristo, comienza dentro de ese tipo de interpretación el periodo del milenio y termina el periodo milenial ¿con qué? Con la batalla de Gog y Magog, que es la que da paso entonces al estado eterno. O sea que en la escuela dispensacional, premilenial dispensacional, se separan, se ven que ambos juicios son separados. Lamentablemente hay amilenialistas que no lo ven separado, posmilenialistas que tampoco lo ven separado, y por lo general lo que están viendo es que Armagedón es el inicio de ese juicio y que Gog y Magog representa el fin de esa batalla, o sea, el inicio de Armagedón y el final de esa batalla es Gog y Magog, pero no es la misma batalla. Y la razón por la que explico esto es porque Apocalipsis se va a centrar en el primer juicio, en el juicio que corresponde al juicio contra Israel, porque aún en el mismo, vuelvo y les digo, en el mismo esquema premilenial dispensacional, Armagedón es el juicio contra el pueblo de Israel por haber rechazado al Mesías, solo que dentro de esa semana final, antes de la segunda venida de Jesucristo, hay una parte del pueblo de Israel conforme esa escuela escatológica que va a ser llamado a salvación. Ese es el punto. Y las dos batallas son separadas por muchos aspectos. Voy a mencionar sobre algunos. En Armagedón, Dios viene contra una ciudad que es llamada ramera, una prostituta. En Gog y Magog, Dios viene a proteger una ciudad que es amada o es la esposa. O sea, ¿cómo puede ser una prostituta y a la vez la amada? Ahí mismo tenemos el segundo punto. Una ciudad es destruida y la otra es protegida. ¿Cómo la va a destruir? La protege a la vez. Tercero, hay un espacio de 1000 años entre las dos batallas. A menos que alguien pueda decir, bueno, que la Armagedón dura 1000 años. Tendrían que establecer entonces el periodo del milenio ahí, porque si no tendrían otro periodo milenial. O sea, tiene muchos problemas, pero muchos problemas, solo dándole por encima. Así que si vamos a leer el libro de Apocalipsis, debemos ver el primer capítulo y percatarnos que el libro de Apocalipsis identifica cuál es el juicio que estaba por suceder y que las iglesias en Asia Menor, que dicho sea de paso, se va a convertir
En un momento determinado, en el centro del ministerio de Juan, debían tener conocimiento de lo que estaba pronto a suceder porque el tiempo estaba cerca. Ese juicio es el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Dicho sea de paso, ese juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes es de lo que realmente se trata en la última semana del ministerio de Jesucristo. Si usted va a cualquier libro, por ejemplo, ya que me he ubicado otras veces en Mateo, usted va a ver que del capítulo 21 hasta que el capítulo 28, esos capítulos que abarcan en la última semana y su resurrección, obviamente, se centra en una serie de acontecimientos, de profecías, de enseñanzas que hablan de la venida del Hijo del Hombre, pero nosotros no hemos prestado atención. Ya mencioné al capítulo 21 la parábola de los labradores malvados. Va al capítulo 22 y ¿cómo comienza el 22? Con la parábola fiesta de las bodas. ¿Y qué es la parábola fiesta de las bodas? Bueno, pues el pueblo ya ha recibido la noticia de que Dios va a entrar en una relación de pacto nuevamente con el pueblo. Entiéndase, el nuevo pacto. Ya lo han escuchado y cuando llega la celebración, porque es una celebración como si fuese una boda, ellos no están dispuestos a asistir. El padre se enoja y va a mandar a destruir la ciudad. ¿Qué ciudad es la que está en el contexto? Jerusalén. Vamos al capítulo 23 y ¿qué tenemos? Pues el juicio y las maldiciones que van a venir sobre esa ciudad porque tiene un liderato que está representado por los escribas y los fariseos, que son hipócritas, que son serpientes. Ese capítulo dice que en una generación Dios iba a reclamar la sangre de Abel hasta Zacarías, que dicho sea de paso, como está constituido en Mateo capítulo 21, corresponde exactamente a cómo está orientada la Biblia o el Tanaj, lo que los judíos le llaman el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 24 y 25 y ¿qué tenemos? Pues la venida del Hijo del Hombre 7 veces se menciona en Mateo 24 al 25, que el juicio que va a suceder, que está ligado a Daniel, la abominación de desolación, es la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Vamos al capítulo 26, ¿qué tenemos? El juicio del Mesías. ¿Y qué es el Mesías? Que Jesús le va a decir al sumo sacerdote mientras es juzgado: ustedes van a ver la venida del Hijo del Hombre en las nubes. O sea, todo el tiempo en la última semana Jesús estuvo identificando que el juicio que estaba pronto a suceder, Mateo capítulo 23 dice que en una generación, Mateo capítulo 24 dice que en una generación. Y me adelanto, por si puedo hacer una pregunta, algunos pueden estar diciendo, sí, pero esa generación puede ser a partir de una fecha. No, sí sabemos que será aquella generación. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted dice que podemos estar seguros de saber que sería aquella generación a la que Jesús le está hablando? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 23, que la venida del Hijo del Hombre sucedería dentro del tiempo en que los discípulos habían sido comisionados a predicar en la región de Judea. Conforme Romanos 1:16, el evangelio debía ser confirmado primero a los judíos primeramente, dice Pablo. Y Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 10, capítulo 23, cuando escoge a los que van a ser sus apóstoles, que ellos no acabarían, escuche bien, ustedes no acabarán de recorrer toda la extensión de Judea cuando vean venir la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Lo mismo les dice en Mateo capítulo 16 al final. Algunos de ustedes no están todavía dispuestos a dar su vida por el evangelio, pero ustedes van a ver el juicio de la venida del Hijo del Hombre que viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. O sea, en Mateo 10 y en Mateo 16 Jesús está diciendo que lo que va a ocurrir debe ocurrir dentro del tiempo de la vida de sus apóstoles. Y le pregunto, ¿cómo rayos eso puede suceder 2000 años después? O sea, tenemos que tener sumamente cuidado cómo tratamos al texto bíblico, porque el problema es que vamos con ideas preconcebidas y lo que la Biblia sí dice, eso no lo consideramos. Lo que la Biblia sí afirma, para eso no abrimos los ojos. Vamos con nuestras ideas y las queremos llevar. Y de hecho, honestamente, no ni nuestras ideas. Las ideas que nos han puesto en nuestra mente. Las ideas que hemos creído. Las ideas que hemos aceptado. Y ni tan siquiera, a veces somos honestos, decir, fíjate, esto fue lo que a mí me enseñaron. Esto es lo que ampliamente ha sido aceptado. Pero yo voy a poner a un lado, voy a tratar de ser objetivo. Yo no tengo una mente vacía. Pero yo voy a poner esto aquí al lado y me voy a dar la oportunidad de ver hacia dónde me conduce la evidencia.
hacia dónde apuntan los pasajes bíblicos. Apocalipsis, el tema del libro es una expansión, si lo quiere ver, de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Es la abominación de desolación extendida, o sea, la profecía está en Daniel. Jesús la retoma en Mateo capítulo 24, porque Jesús lo dice, Mateo 24, 15 le dice, yo no estoy predicando aquí, no le estoy hablando de una profecía nueva, estoy hablando de lo que ya dijo el profeta Daniel. ¿Y qué hace Juan en virtud de Jesucristo? Que llegado el momento, esa misma profecía, como ya estaba el tiempo de su cumplimiento, entonces se dan mucho más detalles de cómo sucedería la abominación de desolación, el juicio contra la gran ciudad que es hallada ramera porque estaba en una relación de pacto y se halla con otros amantes. El único pueblo, hermanos, que puede ser culpable en el contexto de violación de pacto es el pueblo de Israel. ¿Qué otro pueblo dentro de la Escritura se encontraba en una relación de pacto? Los proponentes de que los otros sistemas cometen errores, su postura es equivocada, porque no es literal, pues ellos tampoco lo hacen de manera literal. Cuando hablan de las langostas, usted puede ver que en Apocalipsis que ellos están hablando de helicópteros Apache. Este, eh, y no lo digo por un son de burla, es que tenemos que ser honestos, hermanos. Y si vamos a hablar con propiedad. No existe, ni fuera de Apocalipsis, ni en Apocalipsis, ninguna base, donde podamos interpretar que esas 7 iglesias representan 7 dispensaciones, 7 eras. Eso es totalmente colocado dentro del pasaje. Eso es subjetivo. De hecho, eso es un eisegesis. Eso es colocar, poner en la Biblia algo que la Biblia no dice. Punto. Eso es un pecado. Y le voy a decir por qué es un pecado y un pecado increíble. Porque este mismo libro, si hay un libro que de antemano nos advierte que tengamos cuidado cómo lo tratamos, este libro, vaya al capítulo 22, hay una advertencia de no quitar, de no poner, de no disminuir de lo que se ha dicho. Nadie con toda honestidad puede leer el libro de Apocalipsis. Usted no le puede dar ese libro a una persona y luego preguntarle, oye, cuando estabas leyendo los capítulos 2 y 3, ¿me podrías explicar las eras? Te va a decir, ¿qué rayo estás hablando? ¿De qué está hablando? Yo no sé lo que usted está hablando. Yo sé que hay unas iglesias que se les menciona, aparentemente están en Asia Menor, pero ¿de qué eras usted habla? ¿Quién coloca el tiempo de cada era? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? O sea, hermanos, tengan mucho cuidado. Si la escritura no aborda un tema y no habla de un tema, miren, mejor uno cerrar su boca y donde la Biblia para, uno parar. El propósito de esas cartas es mostrar que hay iglesias históricas, iglesias que nos ayudan nuevamente aún a la datación del libro, porque esas capítulos 2 y 3 nos ayudan en la datación del libro, que es más importante que estar inventando de diferentes periodos, porque allí claramente se menciona dentro de los capítulos 2 y 3 que el judaísmo está totalmente en apogeo, infiltrado y deteniendo, tratando de detener y destruir la obra de Dios. Si usted ha estudiado historia del siglo I, eso no pudo haber sucedido. Mire lo que le voy a decir, lo digo categóricamente. No pudo haber sucedido después de la destrucción del templo. Punto. ¿Por qué? Porque la rama que mantenía la conexión fuerte con la ramera, que Caleb, o no sé, uno de los que estaba preguntando ahorita, mencionó que quería saber, o no sé, sobre el capítulo 13 de las bestias. Ahí está la bestia del mar y la bestia de la tierra, y hay una conexión entre el imperio y el liderato
judío en el capítulo 13 se dio a través de la clase judía religiosa de la aristocracia. Y eso eran los saduceos. Y los saduceos van a perder totalmente el control y su lazo con Roma por causa de la guerra que inicia en el año 66 y que va a terminar con la destrucción del templo en el año 70, que se va a extender hasta Masada en el año 73 y que posteriormente en el siglo segundo a principio va a terminar el imperio diciendo a los judíos que se larguen de Roma en la batalla de Bar Kokhba en el año 134. Entonces la propia enciclopedia judaica establece que luego de la destrucción de Jerusalén, el fariseísmo tomó el control, pero perdió todos aquellos privilegios que tenían dentro del Imperio Romano. O sea, había un pueblo dentro del Imperio Romano que tenía, valga la redundancia, privilegios que no tenían otros pueblos subyugados. Era el pueblo de Israel por razones que ahora no vienen al caso, pero eso se perdió. Entonces, esa sinagoga de Satanás, esos que introducían el camino de Balaam, y así sucesivamente, la Biblia los describe claramente como que provenían de los judíos. Eso no sucede después de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que traería la destrucción del templo no es solo el juicio contra el pueblo de Israel, sino para que la iglesia pudiera tener ese desprendimiento y comenzar a hacer su labor de una manera totalmente desarraigada de ese judaísmo que todavía estaba deteniéndola. Si ustedes ven en el libro de los Hechos, pueden ver que a ellos se le hizo difícil, aún a los apóstoles. Vaya Hechos capítulo 10 y ¿qué tenemos a Pedro? Pedro todavía no entiende en el capítulo 10 que los gentiles puedan pasar a ser parte del pueblo de Dios. Por eso tiene la experiencia que tiene en el capítulo 10. ¿Por qué Pablo es llamado a ser apóstol de los gentiles? Porque Hechos capítulo 15, ya avanzado un tiempo en la iglesia, ¿y qué tenemos? Todavía no están de acuerdo el liderato totalmente de si los gentiles pueden pasar a ser parte del reino. ¿Por dónde se reúnen todavía? En Jerusalén. Pero todo esto va a propiciar que ante la destrucción del templo, la iglesia, por así decirlo, se tenga que independizar y existe esa separación y la iglesia puede entonces lograr salir más allá de Jerusalén como se le comisionó hacer. Todavía estaban atados, todavía usted los ve en el libro de los Hechos yendo a las fiestas. Eso va a dejar de existir luego del año 70 y las propias cartas en el capítulo 2 y 3 muestran que el contexto en el que se está hablando tiene que ser un contexto antes de la destrucción del templo. Eso es mucho más importante para la interpretación del libro y la comprensión del libro que el querer leer cada carta y ver, oye, pero ¿esto qué representa? ¿Esto será la era de la Reforma? A lo mejor aquí empieza con Hitler. O sea, hermanos, con todo respeto, de verdad, yo ni me presto para eso, de verdad. Yo creo que es una falta de respeto ese tipo de interpretación. Y vuelvo y se lo digo, no se lo digo mal. Lo interesante es que los que postulan, que son, no sé, los que interpretan la escritura, porque la interpretan literal, son los que luego cometen estos errores, pero errores abismales. Perdónenme, pero tengo que decirlo. No podemos tomar cualquier profecía y querer ubicarla donde nosotros querramos. Así no funciona. Eso también es indebido. Cada profecía se da dentro de un contexto histórico, tiene un propósito y solo podemos ver profecías de doble cumplimiento donde el propio contexto claramente coloque y establezca que hay una parte de esa profecía que va a cumplirse en algún tiempo inmediato a la palabra que Dios le está enviando al pueblo, pero dentro de la narración, dentro de la profecía, también se abordan situaciones que no corresponden al tiempo y que van a ocurrir en un tiempo futuro. Si eso lo podemos ver, como por ejemplo es el caso de la profecía de aquel niño que nacería en el libro de Isaías,
donde va a tener un cumplimiento dentro del tiempo de el propio Isaías, pero también anuncia de antemano la llegada de Jesucristo, del Cristo, de Manuel, de Dios con nosotros. Pero eso se desprende de la propia profecía. ¿Por qué? Porque la propia profecía nos está diciendo que se va a cumplir en un tiempo corto, pero a la vez nos está diciendo que quien nace va a ser llamado Dios con nosotros. Y obviamente, por poner ese solo punto, el niño que nacería en aquel momento dado no era el Mesías. Por lo tanto, se está hablando de alguien más dentro de la profecía que apunta hacia un futuro. Y sabemos que apunta hacia un futuro porque hay otras profecías que abordan el tema del Mesías y lo colocan específicamente en un tiempo futuro. Donde tenemos profecías, por ejemplo, que abordan la llegada del Mesías dentro, por ejemplo, en Daniel, dentro de 70 semanas de años a partir de una fecha, o profecías que establecen la llegada del Mesías a partir del momento en que Judá perdería el cetro, como Génesis capítulo 49, versículo 10, que habla de Silo. O tenemos profecías que hablan de la llegada del Mesías o el hijo de David, que vendría a cumplir o establecer el reino en los días postreros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con querer utilizar cualquier profecía para querer colocarla y extenderla a otro lugar. Cuando una profecía ya se ha cumplido totalmente, no podemos usarla y tratar de ubicarla dentro de otro tiempo. Porque si, por ejemplo, si la Biblia habla de la venida del Hijo del Hombre como una sola venida del Hijo del Hombre, no podemos poner 3, 4 y 5 venidas del Hijo del Hombre. Eso es impropio. Porque la profecía o ya se cumplió o se va a cumplir. ¿Ve? Le voy a poner un ejemplo claro en el Nuevo Testamento. Joel capítulo 2. Cuando Pedro está el día de Pentecostés, aquí tenemos una profecía donde Joel habla de la llegada del Mesías, donde va a suceder o va a acontecer que van a haber una serie de milagros, de cosas, de maravillas de parte de Dios. Y Pedro aprovecha por el Espíritu para decir que el don de lenguas o esa manifestación que había sucedido el día de Pentecostés sobre una parte del pueblo de Israel estaba ligada al cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, donde esa profecía termina en el versículo 32 diciendo que Dios iba a llamar a un remanente y que los que respondieran serían salvos. Y lo que se está diciendo es que, mira, esos que están siendo salvos el día de Pentecostés corresponden a los eventos que fueron profetizados en Joel capítulo 2, como las mismas lenguas, aparte de los eventos, y por ello los milagros que vamos a ver durante el tiempo apostólico, porque eran parte de las señales que debían suceder y que presagiaban el día ardiente de la ira de Jehová. Entonces, Pedro no está diciendo en Hechos capítulo 2, esto es como lo que dijo Joel. De hecho, él está diciendo, esta es la antesala a lo que va a suceder. Se está cumpliendo ante nosotros, solo que el evento no era un evento que iba a suceder un solo día. Esas señales y esos milagros que el pueblo iba a ver iban a durar un determinado tiempo. De hecho, el mismo Pedro les dice a su generación, como lo hizo Jesús, sed salvos de esta perversa generación. Porque Pedro sabe que si ha llegado el tiempo de Joel, no puede desligar la profecía de Joel de qué? Del juicio. Y por eso lo llama a escapar, a entender que había poco tiempo para ser salvo porque vendría el juicio. Entonces no podemos estar estirando cada profecía y quererla ubicar donde querramos. Yo sé que algunos lo hacen porque luego, pues, por ejemplo, en Mateo 24 se percatan que la evidencia es muy fuerte para una posición preterista parcial, donde ciertamente hubo un cumplimiento, y de hecho los padres de la iglesia sí, muchos de ellos lo interpretan. Hay premileniales dispensacionales que no hablan. Estas son de las cosas que yo considero en la academia, no sé, falta de honestidad. Quiero pensar que es falta de honestidad,
porque no sé si también podremos negar la ignorancia, pero en los padres de la iglesia, algunos de esos padres de la iglesia que eran premilenialistas históricos, a pesar de todavía haber un concepto del reino y no eran todos futuros, entendían que la profecía de las 70 semanas se había cumplido. Y esa profecía de las 70 semanas es Mateo capítulo 24. Entonces, si esa profecía se cumplió, usted no va a ver ninguno de esos padres diciendo que se cumplió, pero sí va a volver a cumplir. No existe. Les voy a dar un ejemplo fuera de los padres de la iglesia. Martín Lutero, en el 1543, cuando escribe el libro Los judíos y sus mentiras, aprovecha para presentar tres profecías que para él eran contundentes, para mostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Y una de esas profecías es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, donde el propio Martín Lutero interpreta y asevera en el capítulo 8 de ese libro que en su contexto no había ninguna discusión en términos de que todos reconocían que la profecía de las 70 semanas, de la cual se desprende la posición del rapto, porque aprovecho la coyuntura, recuerden que de esa profecía es la última semana, la semana de los 7 años de la gran tribulación. Y él está diciendo en el siglo XVI que el consenso teológico era que ellos creían que se había cumplido esa semana. Entonces, ninguno de ellos va a decir si se cumplió, pero podemos esperar que esto se vuelva y se cumple. Porque hermano, entonces, ¿cómo el problema que surge cuando interpretamos la Biblia de esta manera es que la audiencia original que está recibiendo el lenguaje, la carta, ¿cómo ellos saben si ellos son o no son? O sea, se tienen que preparar figurativamente para un evento que es real. Volvemos a lo mismo, hermano. Tenemos que usar la cabeza. Dios nos dio la cabeza, no es para recortarnos el pelo y ponernos tinta en el pelo, es para pensar. Y si algo ha perdido la iglesia de hoy, es la capacidad con toda honestidad, se lo con respeto, de pensar. O sea, si Juan está escribiendo a las iglesias, porque Dios no es Juan, no es Juan quien quiere hablarles, quien tiene algo que él piensa que es importante, que debe comunicar. No, Dios mismo va a decirle, Juan habla a las iglesias, llegó este tiempo. Y les va a decir que se deben preparar, porque en el versículo 3 dice, y habla en esta carta, que son bienaventurados los que leen, los que escuchan, los que guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Pero no sabemos si es nuestro tiempo. Debemos prepararnos por si llega. Es pronto, pero podrían ser en 2000 años. El tiempo ha llegado, pero podría repetirse. Hermano, ¿qué forma de leer la escritura es esa? Con toda honestidad. Si es que las palabras tienen un significado. Porque ese es el problema. O le vamos a dar a las palabras el significado que nosotros querramos. Eso es un problema teológico grande. Las palabras tienen el significado que tienen. Y si la escritura delimita claramente en el tiempo en el que deben ocurrir, nosotros debemos ver que tienen que ocurrir dentro de ese tiempo. No podemos simple y sencillamente violar lo que la escritura dice y querer ajustar la escritura e interpretarla a la luz de lo que alguien nos ha dicho. Y digo a la luz de lo que alguien nos ha dicho porque con toda honestidad, y vuelvo y se lo digo con todo respeto, mucha gente habla de cosas que no les consta, que no las han estudiado, que no es su conclusión. Pero claro está, el orgullo nos mata. Lo que creemos es así. Mi pastor no se equivoca. La denominación nuestra es la verdadera. La confesión lo dice. Hay algunos que entienden que hay una parte de Mateo 24 que se cumplió, pero que la parte de Mateo 25 no se ha cumplido. Porque hay una parte de los intérpretes de las escuelas escatológicas que entienden que hay una porción de Mateo 24 que corresponde al juicio contra Jerusalén, lo pueden reconocer, pero que después del juicio contra Jerusalén entonces se profetiza lo que va a ocurrir cercano a la segunda venida de Jesucristo. En otras palabras, que Mateo 24 y 25, una parte habla de el juicio contra Jerusalén y queda una parte restante que entonces habla de
los eventos asociados a la segunda venida de Jesucristo. Yo tengo problemas con eso y le voy a explicar con qué. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo le quiero dar las razones. Las razones es que el juicio que se describe en el capítulo 25 es el mismo juicio que se describe en el capítulo 24. ¿O es que son dos venidas del Hijo del Hombre? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Por lo general, la mayoría de las personas interpretan que Mateo capítulo 24, del versículo 1, básicamente hasta el, no sé, hasta el 35 corresponde al juicio contra Jerusalén. Y ya entonces, pero del día y la hora, el 36 en adelante, hasta el capítulo 25, de esa porción del 24 hasta el 25, que son los eventos de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál es mi primer problema? Mi primer problema es que el capítulo 24 está hablando del juicio de la venida del Hijo del Hombre. Por ejemplo, en el versículo 27 al final dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 30, 24-30, aquí tengo mi Biblia, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que eso es Apocalipsis 1:7. Pero adelanto, cuando vamos entonces a la parte que corresponde supuestamente con lo futuro, pues sigue hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 24, tan cercano como en el versículo 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del mismo evento. Va al versículo 39 y vuelve a decir exactamente lo mismo. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Voy al versículo 44 del mismo capítulo 24 y dice, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, hermano, el Hijo del Hombre del capítulo 25 es diferente, o de esa parte del capítulo 24, es diferente a la del capítulo 24. O sea, el Hijo del Hombre de Mateo 24, 1 al 35, es diferente del Hijo del Hombre o la venida del Hijo del Hombre del 24, 36 en adelante. Cuando vamos al capítulo 25, se sigue hablando de lo mismo. Si usted va al capítulo 25 de Mateo y va a la parábola de las 10 vírgenes, el versículo 18 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oh, seguimos la lectura del capítulo 25. ¿Y de qué está hablando? De la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Con toda honestidad, si usted está leyendo Mateo, usted me puede decir realmente que usted ve que aquí hay una pausa. ¿Cómo ellos podían interpretar que debían parar hasta el versículo 36 y que del 36 estaba dando un salto a lo alto 2000 años después y que esta es otra segunda venida del Hijo del Hombre? Le digo más. Si Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús dijo que la profecía que él estaba abordando no era nueva, que era lo que ya había dicho Daniel. Así está escrito, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis al Hijo, perdón, en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entiende. Entonces, la venida del Hijo del Hombre en Mateo 24, 1 al 36, corresponde a la profecía de la abominación de Daniel, y del capítulo 24, 36 en adelante, ¿a qué corresponde? A otra profecía, ya no es Daniel. Y si corresponde a otra profecía, ¿ustedes no creen que Jesús debió haberlo dicho? Mire, hermanos, cuando yo me refiero a los versículos tal y tal, esto corresponde a Daniel, la abominación desoladora. Pero ahora yo me voy a trasladar a un tiempo futuro y esta es otra profecía. No, eso no lo dice el pasaje. Volvemos a lo mismo. No sé si lo puedan ver. Si somos honestos, yo realmente yo no estoy para engañar a nadie ni para que me engañen, ni para creer cuentos de camino. Yo no puedo darle una lectura a esos capítulos y ver dónde yo tengo que parar para brincar y dar un salto a lo alto a nivel olímpico y caer 2000 años después. Ustedes llegan ahí como yo llegué ahí, porque esa era mi posición, porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Usted lo acepta, usted lo abraza, porque alguien le dijo que eso era así. ¿Se desprende de la lectura? ¿Usted puede llegar a esa lectura? Sí, no. Usted le puede dar su Biblia y decirle a alguien que lo lea y decirle, mira, a mí me gustaría, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Háganlo. Siéntense con cualquier familiar. Pongan el capítulo 24 y 25 y pídanle a ese familiar que le divida las dos profecías.
No la va a poder dividir. Es más, ni van a entender lo que está escrito si no lo han leído. Entonces no se desprende nuevamente, perdonen hermanos, de una lectura. El capítulo 25 continúa hablando de lo mismo, pero permítame porque quiero ampliarlo. Y posiblemente estoy contestando otras preguntas. Yo entiendo por qué razón el capítulo 25 se tiende a ver todavía como futuro, porque lo entiendo, escuche bien, y le voy a explicar por qué. La razón es que aunque se sigue hablando de la venida del Hijo del Hombre, el lenguaje que se utiliza cuando se habla de los juicios contra las naciones podría entonces verse, pero es hermano, pero es que aquí hay un juicio que va más allá de Jerusalén. Aquí hay un juicio donde están envueltas otras naciones, pero es que exactamente es lo mismo que encontramos en el libro de Apocalipsis. O sea, esa aseveración que vemos en Mateo 24 es la misma que hallamos en Apocalipsis. No sé si tienen una Biblia, pero vayan conmigo a Apocalipsis 1:7. Se los quiero probar, no decírselo porque no, yo no intereso que ustedes, que los Rufat dicen, no, vamos a la Biblia. Quiero mostrárselos para que ustedes puedan ver, porque una cosa es que alguien diga con la boca, pero ok, pastor, respáldelo, díganos. Mire, en Apocalipsis 1:7 ya había mencionado que el juicio que va a ocurrir, que está pronto por ocurrir, es la venida del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién es el que viene con las nubes? Yo sé que ahí no dice que es el Hijo del Hombre, pero el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes es ese. Y además que aunque ahí no diga que es el Hijo del Hombre, sí lo dice porque más adelante en el versículo 13 se describe quién es el que viene y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y si todavía no cree que este es el juicio de la venida del Hijo del Hombre, rapidito lo llevo al capítulo 14, versículo 14, para que usted vea que el juicio que estaba por ocurrir era el juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 14. Dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Entonces, es el juicio de la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, sin embargo, voy a leerlo con calma nuevamente. Escuche para que vea que podría ver si uno dice, no, pero este juicio no puede ser sobre Jerusalén, es sobre el mundo entero y lo dice, pastor, con calma. Escuche. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es el mundo, lo va a ver. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está, pastor, ¿ves? Ahí está hablando de la venida del Hijo del Hombre y está describiendo que es un evento mundial falso. ¿Cómo, cómo yo sé que eso no es de esa manera? Muy sencillo. Si ustedes tienen una Biblia, y dicho sea de paso, no tienen que tener una Biblia de estudio, sino solo una Biblia que al menos tenga las referencias que se le colocan a las alusiones o referencias a otros pasajes en el Antiguo Testamento, ustedes podrán ver que Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, tiene varios pasajes que usted debe ver y considerar cuando esté estudiando. 2 de ellos son sumamente importantes. Voy al más importante. Uno de ellos lo coloca claramente ese evento asociado a Daniel 7. Lo pueden ver. Si tienen una Biblia normal, dice que usted debería poder ir a Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Por qué? Porque ese Hijo del Hombre que viene, esa expresión del Hijo del Hombre proviene de Daniel. Daniel es la roca. O sea, en Daniel Cristo es la roca en el capítulo 2, es el Hijo del Hombre en el capítulo 7 y es el Mesías príncipe en el capítulo 9. Pero la profecía aquí importante es la de Zacarías. De hecho, esta profecía de Zacarías, quien la detalla con precisión es Juan, tanto en su evangelio como en Apocalipsis. Y la interpreta ampliamente de 2 maneras. La interpreta en la cruz, cuando Jesucristo es traspasado con la lanza, allí está, mirarán al que traspasaron. Eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, pero la profecía de base es Zacarías capítulo 12. Lamentablemente nuestra Reina Valera le coloca linajes y podría verse los linajes como pueblos, como naciones, pero la profecía no hablaba de naciones del mundo. ¿Cómo yo sé que no hablaba de naciones del mundo? Vamos a Zacarías, vamos al Antiguo Testamento
y comparamos escritura con escritura. En vez de ir a un comentarista, vaya a la Biblia y vea dónde está el pasaje de referencia, dónde está la luz, dónde está la explicación. Y cuando yo voy al libro de Zacarías, yo estoy abriendo aquí mi Biblia, voy a ir al profeta Zacarías, en el capítulo 12, porque es la profecía del capítulo 12. Miren lo que me encuentro. Voy a leer desde el versículo 10 para que puedan verlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, escuche, en aquel día, que es el día que Apocalipsis 1:7 dice estaba pronto por suceder, por cumplirse. Escuche, en aquel día habrá gran llanto. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo dice, en Jerusalén. Pero espérese, no hemos terminado. Dice, como el llanto de Adrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará. Y usted dice, y lo dice, pastor, la tierra es más que Jerusalén, es toda la tierra. Espérese. Es que es uno de los problemas en interpretación bíblica, específicamente en profecía. Porque cuando se le da se comparte el que por medio de la simiente serían benditas muchas familias de la tierra, esa profecía o esa palabra que Dios le da, que comparte con Abraham, estaba ligada a unas promesas, y una de esas promesas es que estaba ligada a una tierra. Y en el Antiguo Testamento es muy común que se asocie la tierra para hablar de Canaán, del lugar de reposo, de aquella tierra que no del mundo entero. Ese es el contexto. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, Dios le decía, yo voy a venir contra la tierra. Pero la tierra no era el mundo entero. La tierra representaba la extensión del territorio que Dios le había prometido, que podrían disfrutar de él siempre y cuando ellos obedecieran y vivieran de acuerdo al pacto. Si no, vendrían los juicios y maldiciones como están establecidos en Deuteronomio 28 al 32 y Levítico capítulo 26. Continúo, dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes que está hablando son los linajes de ¿qué? Del pueblo de Israel, hermano. Fíjense que si uno dejara, si en vez de estar buscando en un comentarista, buscáramos dentro de la escritura el significado, veríamos que a lo que se refiere Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 es al cumplimiento de la profecía de Zacarías, y lo que está diciendo es que el pueblo iba a lamentarse, iba a vivir un tiempo duro por causa de haber dado muerte a su propio Mesías. De eso trata Zacarías capítulo 12. Eso es consistente, eso es interpretar escritura con escritura.